Ya estamos en contacto con Julieta Añasco. Decíamos en el anticipo, Julieta es una persona que, si bien ha sufrido este flagelo trágico, perverso y terrible, algo de lo peor que le puede pasar a una criatura, sin embargo, es una sobreviviente, es resiliente y ha podido transformar ese dolor y eso tan traumático en resiliencia, en ayudar a los demás también. Bueno, ¿cómo están transitando ahora las víctimas esto de posible prescripción o no, ojalá que así no sea, de curas en Salta y todos los pedófilos que lamentablemente dan vuelta en nuestro país y en el mundo y siguen como si nada, ¿no? Y las víctimas otra vez flageladas. Ahora tenemos una organización que se llama Iglesias Sin Abusos, así que estamos trabajando ahí, hace un año ya. Y bueno, la verdad es que cada vez que nos enteramos de estas cosas, ¿no? De estas causas que algunos jueces quieren archivar por el tema de la prescripción, es un golpe muy duro para todas las víctimas y sobrevivientes. Porque bueno, nos cuesta mucho poder romper el silencio, poder llegar a denunciar a la justicia, tenemos que prepararnos psicológicamente, psiquiátricamente, muchos tenemos que tomar medicación, es un gasto económico, físico y mental, para cuando llegamos a la justicia nos dicen que lamentablemente las causas prescriben, entonces parecería que está todo armado como para favorecer a los delincuentes, sí, en realidad. Sí. Bueno, así en tu caso tardaste 30 años en darte cuenta lo que te había sucedido a partir del nacimiento y el crecimiento de tu nietito, ¿no es así? Así, sí, así es. Yo lo había olvidado, lo había bloqueado, esos recuerdos como mecanismo de defensa para no sufrir. Por eso mucha gente nos pregunta por qué tardaron tanto y por qué recién ahora y por qué no lo dijeron antes. Es que antes no pudimos. Uno trata de sobrevivir y bueno, como te decía, el mecanismo de defensa que muchos de nosotros y de nosotras usamos es que la memoria bloquee esos recuerdos y no lo podemos poner en palabras, sí, hasta que un día hay un disparador o nos pasa algo y ahí los recuerdos empiezan a venir y bueno, y ya no hay manera de pararlos. Claro, además, y ahí es cuando empieza. Cuando aflora debe ser insoportablemente desgarrador darte cuenta que eso te sucedió a vos. Sí, a los niños generalmente, ¿no? A los niños que fuimos o adolescentes, sí, se te vuelve en la piel, en el cuerpo, muchos de nosotros nos terminamos enfermando. Lamentablemente hay una enfermedad que es como un denominador común que se llama fibromialgia. Sí. Muchas mamás protectoras también que tienen denuncias, o sea que llevan adelante las causas de sus propios hijos, que lamentablemente también la mayoría son abusados por los progenitores o los familiares más cercanos. Muchas madres protectoras terminan enfermándose con esta enfermedad también. Es el cuerpo, ¿no? El cuerpo que se agota, que se cansa y que habla. Por supuesto, sí, sí. Veíamos una imagen tuya sentada, allí la estamos viendo, en la iglesia, que de verdad es tan emblemática. Vos estás como mirando ya ahora adulta, como mirando y supongo que estarás preguntándote ese templo que debe ser de contención, el templo de fe, y de la mano de alguien que estaba en templos así, vino tu experiencia insoportable, ¿no? ¿Cómo está tu fe con respecto a eso, Julieta? ¿Cómo pudiste sobrevivir la fe también, si es que lo pudiste hacer? Y fue un camino muy doloroso, también es algo que las personas que hemos sufrido abusos por parte de religiosas y religiosos, no todos, pero algunos, es un camino de abrir los ojos, ¿no? Y de darte cuenta de un montón de cosas nefastas. Entonces, en muchos casos, nuestra religión empieza a ser el activismo por los derechos humanos. Uh-huh. Alguien me preguntó una vez, ¿y qué? ¿Y ya no tenés más fe? ¿Cómo vas a hacer?
Y sí, yo tengo fe en mí, tengo fe en mi hijo, en la gente que quiero, en mi nieto, tengo fe en muchas otras cosas. Y se puede seguir viviendo, no pasa nada, claro. Digamos. Así que mi religión en este momento son los derechos humanos, sí, y de los niños sobre todo, proteger a los niños y adolescentes vulnerables que están cerca de estos depredadores sexuales, que muchos de estos depredadores son gente común y corriente, el vecino, el abogado, el psicólogo, el médico pediatra. Sí, sí. Es muy terrible. El abuelo, el padre, sí. Bueno, lamentablemente es muy alto el porcentaje intrafamiliar o de personas cercanas que abusan de niños, ¿no? Porque, claro, estamos confiando en esa persona, es alguien tan común y tan allegado a nosotros que es imposible creer, y en este caso que un cura que debe contener, que debe, también abrazar de la mejor manera espiritualmente a los feligreses, sea capaz de ser un depredador, como bien decís, ¿no? Y en la particularidad de este diálogo también, lo anunciábamos antes, Juli, pero lo reitero, nos toca muy de cerca, y la particularidad es que a nosotros los magdalenenses nos atraviesa porque este cura estuvo siendo párroco de nuestra iglesia aquí en Magdalena, ¿no? Fue denunciado además por familias de Magdalena. Sé que vos, a partir de las redes sociales, empezaste también a buscar a otras víctimas y lamentablemente encontraste más de lo que querías, ¿no? Más de lo que me imaginaba. Claro. Más de 50 personas. Es que fuimos 4 generaciones que sufrimos abusos por parte del sacerdote, aún hoy Héctor Ricardo Jiménez, que vive todavía alojado en el asilo marino, en un asilo de ancianos. Sí, y sigue siendo, y sigue perteneciendo a la iglesia. Sí, claro, no claro. Ha sido excomulgado. Cobrando su sueldo. Sí, él sigue como si nada, con el cuellito, sigue en actividad. Claro. Juli, bueno, y con esto de la prescripción, porque acá también lamentablemente tenemos otro caso de víctimas que luego de 25 años pudieron decir lo que les pasaba, y bueno, el abusador, si bien fue sobreseído en la causa por esta cuestión de la prescripción también, ¿no? Qué loco lo de la justicia. ¿Cómo hace una criatura, en tu caso de 7 años, en el caso de estas otras víctimas de tan solo 3, 5 años, cómo hace para que no prescriba la causa? Si cuando pueden denunciar, a lo mejor se les pasaron los 10 años lógicos, ¿no es cierto? ¿Cómo está esto de la prescripción, por ejemplo, en este caso en Salta también, que es lo que nos trae nuevamente al diálogo con vos ahora, Juli? Las compañeras los compañeros siguen luchando. Hay una ley que fue sancionada en el 2015, que es la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, sancionada por la ex senadora Sigrid Cunat, de Paraná, Entre Ríos. Es una muy buena ley que abarcaría el tema, está hecha justamente para estos casos, ¿no? Pero lamentablemente muchos operadores judiciales no la aplican, no saben, la desconocen. De hecho, por ejemplo, en la provincia de Chaco y también en Paraná, los jueces han aplicado esta ley y causas que estaban prescriptas han logrado llegar a juicio y los abusadores fueron condenados. Sí. Entonces, vemos que no hay, como te digo, no hay ganas o no hay voluntad de aplicar esta ley, por ejemplo, que es una muy buena ley, y en la ciudad de Salta hay muchas denuncias a religiosos y religiosas. Hay mucho amparo hacia estas personas y no hacia las víctimas y sobrevivientes. Es muy difícil porque, por ejemplo, tenemos compañeras que nos contaban, nosotras, por ejemplo, fuimos a hablar con el fiscal, le contamos todo y después vamos el domingo a misa y lo vemos al fiscal tomando la hostia con el obispo del pueblo, por ejemplo, o de la ciudad, por ejemplo. Como que se ve que hay como una cierta
Sí, sí, protección, Sí, este sigilo, esto de sí, acá no se habla de esto, acá no está pasando, si no se habla, si no lo vemos, si no decimos, no está sí. pasando, ¿no? Bueno, al propio Vaticano lamentablemente le cuesta muchísimo, si bien el Papa Francisco ha avanzado, lamentablemente quedan muchos pasos por dar todavía. Y además también esto coincidiremos, Julieta, perdón, porque lo que noto personalmente en ustedes es que no tienen sed de venganza, que hablan con tranquilidad, que hablan con su dolor a cuestas, pero con esa esperanza también de despertar a la sociedad en esto y no la venganza por la denuncia misma. Pero coincidiremos, te decía, en que hay muchos sacerdotes, hay muchas religiosas que de verdad abrazan esa vocación y ayudan al prójimo como reza la Biblia, ¿no? O como nos han hecho creer que así debe ser, ¿no? La verdad que hay mucho amor también en cada uno de los que visten estos hábitos. Sí, claro que sí, 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 no, nosotros no decimos que sean todos y todas Claro, abusadoras, no, no, por pero supuesto. tampoco ya no somos casos aislados ni No, pocas no, no, manzanas no. podridas como algún sector quiere hacer creer. Claro, sí, sí, o las Parecería ovejas que negras que, bueno, sí, están no. diciendo cualquier cosa, claro, claro. Y además también eso, ¿no? Que nosotros denunciamos porque como adultos que ya somos y vemos que las personas que abusaron de los sacerdotes, las monjas, siguen estando en contacto con niños y adolescentes vulnerables. Y Claro. como adultos que somos, no lo podemos permitir. O sea, No, yo no, tengo una serían vida. cómplices, serían cómplices. Claro, yo tengo una vida, tengo un trabajo, tengo mi nieto, mi familia, mi hijo, o sea, mi pareja, mis amigas, tengo cosas para hacer y no estar, no tengo ganas, la verdad, de estar pasando por todo lo que tenemos que pasar, Por las supuesto. pericias psicológicas, Sí, psiquiátricas que nos sí, hacen, los malos modos de algunos sector de la justicia que nos maltrata, nos sigue vulnerando. No tenemos ganas de pasar por eso, pero lo debemos hacer simplemente para salvar vidas. Eso es, no tenemos venganza, es justicia. es justicia, así de simple, es justicia. Sí, Y bueno, y lamentablemente también como al Vaticano, al Estado y a todos en el conjunto de la sociedad, lamentablemente tenemos que hacer un mea culpa. Nos falta mucho, mucho para estar a la altura de las circunstancias y a la altura de la contención real de las víctimas. Si bien se ha avanzado también, el Estado ha avanzado, el Estado argentino ha avanzado en esto, falta muchísimo, hay mucha materia pendiente. sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, seguiremos luchando Así es. para eso. Sí, sí, cada uno desde su lugar, Julieta, ¿no? Nosotros Sí, también queremos seguir visibilizando esto, queremos seguir escuchándolas a ustedes con este tono amoroso, con este tono de pedir justicia, pero así desde la calma también, ¿no? sí, 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 claro que sí. Y la verdad es que el papel de ustedes como periodistas y comunicadores para nosotres, es fundamental. Es fundamental porque son ustedes los que, bueno, visibilizan nuestras causas, ¿no? Y bueno, es muy importante y es un apoyo muy importante, así que agradecida siempre, siempre con todos los periodistas que acompañan y acompañan con respeto. Sucede también, Julieta, esto, ¿no? Que tenemos que ser todos muy conscientes de esto que volvemos sobre el diálogo. Eh, Están entre nosotros, estos depredadores están entre nosotros, disfrazados de buena gente. Entonces tenemos que estar con la guardia alta. Los que tenemos hijos no tan pequeños también, porque bueno, esto lamentablemente no es privativo únicamente de los más chiquititos, ¿no? Los más Sí, niños son los más vulnerables, pero todos podemos tener alguna experiencia tan traumática como esa o parecida y tenemos que estar atentos, ¿no? Así que cada uno desde su rol también debe ser protagonista como para ayudarnos como sociedad, nada más y nada menos, ¿no? La justicia debe ser justicia, lo que hay que visibilizar hay que hacerlo y bueno, ustedes que llevan esta bandera
de la resiliencia y de la sobrevida en este sentido, también podrían haberse quedado, como vos decías, en el lugar de confort, porque total, bueno, vos ya lo estás sobreviviendo, formaste tu familia y podrías no pensar en algún otro que a lo mejor todavía lo está transitando en el dolor, ¿no es cierto? Tampoco es que la gente se ponga paranoica con los y las abusadoras, porque también hay mujeres, pero sí eso, ¿no? Que estemos atentos, que estas personas que son depredadores sexuales no es que tienen cara de degenerado, al contrario, no. Son gente que se infiltra sí. y que ocupa muchas veces lugares de poder sí. y son carismáticos y son buenos vecinos, entre comillas. Y bueno, pero en su casa después es otra cosa. Claro. Sí, y por eso mismo a veces a muchos les cuesta tanto creer que ustedes son víctimas reales, ¿no? Sí. Y también lastimosamente vamos a coincidir, Julieta, en que muchas de ustedes, bajan los brazos porque es tan largo el camino de la denuncia que después muchas hasta han dicho, bueno, la verdad que lo inventé y se quedaron con ese dolor. Sí. Eso también es real. Sí. Lamentablemente, claro. Son años y años, yo ya llevo 7, hay gente que lleva 10, 15 años y es terrible. Sí, 7 con la denuncia, pero estás prácticamente toda tu vida con esto. Exacto, sí 7 con la denuncia. Claro. Y bueno, y no pudimos, los jueces, los operadores judiciales no quisieron, en nuestro caso por lo menos, no quisieron hacer mucho más. Sí. Así que bueno, por ahora nada más yo puedo hacer. Lamento mucho, yo alguna vez he hablado con alguna mamá de Magdalena y yo les prometí que yo iba a hacer todo lo posible para que ese señor pague los delitos que había cometido y bueno, nada, pedirle disculpas porque la verdad es que el cuerpo en este momento no me da más. Hicimos todo lo posible, todo lo que teníamos a nuestro alcance. El año pasado apareció en el 2018 un nuevo sobreviviente, un hombre de 55 años que vive en el barrio de Flores, que fue víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Jiménez en la década del 60 o 70, y también archivaron la causa por lo mismo. Claro. Entonces, pedirles disculpas, pero la verdad es que el cuerpo ya no nos da más para seguir con esta causa, por lo menos, ¿no? Lo que sí logramos con el sacerdote Héctor Ricardo Jiménez es que le tomen las muestras para ser ingresado en el listado de abusadores sexuales de Argentina. Algo para nosotros es un logro inmenso, o sea, la justicia no nos escuchó, pero por otro lado está en el listado de abusadores sexuales de Argentina. Algo raro, pero sucedió así. Es lo más que pudimos hacer.